Muy buenos días, aquí tercero medio B, Colegio Don Orione, presentando el trabajo de Motesia. Sus integrantes son Bastián Contreras, Liam Mañán y Benjamín Norambuena. Pregunta A. ¿Qué puede afirmar sobre delta ABC y delta DEF? Se puede afirmar que ambos triángulos son semejantes, ya que tienen ángulos iguales y la longitud de sus lados correspondientes son proporcionales. Pregunta B. ¿Entre qué números se encuentra la razón OD partido no C cuando D está entre O y C? Se encuentra entre el intervalo 0 y 1. ¿Cómo se puede expresar el intervalo donde la razón OD partido en OC cuando D está en la prolongación de la recta OC? Se expresa desde 1 a infinito positivo. ¿En qué rango numérico se encuentran las razones cuando delta FED se ubica entre el punto 0 y delta ABC? Se encuentra entre el rango 0 y 1. Pregunta E. ¿Qué valor numérico toma las razones cuando delta ABC y delta GFE se superponen? Toma el valor numérico de 1. Pregunta F. ¿En qué rango numérico se encuentran las razones cuando delta FED se ubica en la prolongación de la recta OC? Se encuentra en el rango 1 al infinito positivo, ya que supera el tamaño de la figura original. ¿Qué se puede afirmar sobre delta ABC y delta FED cuando las razones definidas toman menor a 1? Delta FED se reduce en comparación a delta ABC, es decir, sus lados son de menor longitud, pero siendo aún así semejante ya que mantienen los mismos ángulos. Pregunta H. ¿Qué se puede afirmar sobre delta ABC y delta GFE cuando las razones definidas toman el igual a 1? Son semejantes, ya que cuentan con las mismas medidas, ángulo y su tamaño es congruente. Pregunta I. ¿Qué se puede afirmar sobre delta ABC y delta FED cuando las razones definidas toman mayor a 1? El triángulo delta FED amplía la longitud de los lados en comparación al triángulo delta ABC. Conjetura. Si el valor de la razón definida es menor a 1, entonces el triángulo FED se reduce en comparación al triángulo ABC, es decir, sus lados son de menor longitud. Pero es aún así semejante, ya que mantiene los mismos ángulos. Si el valor de la razón definida es igual a 1, entonces el triángulo FED es semejante al triángulo ABC, ya que cuenta con las mismas medidas y su tamaño es congruente. Si el valor de la razón definida es mayor a 1, entonces el triángulo FED amplía la longitud de sus lados en comparación al triángulo ABC. Pregunta J. ¿Qué se puede afirmar sobre delta ODF y delta OCA? Justifica. Se puede afirmar que los dos triángulos son semejantes, en los tres casos, ya que tienen la misma fórmula, ángulos y sus lados son proporcionales. La única diferencia que tiene cada caso es que solo cambian las longitudes y puntos. Pregunta K. ¿Qué se puede afirmar sobre delta ODE y delta OCB? Justifica. Se puede afirmar que los dos triángulos son semejantes, en los tres casos, ya que tienen la misma fórmula, ángulos y sus lados son proporcionales. La única diferencia que tiene cada caso es que solo cambian las longitudes y puntos. Pregunta L. ¿Qué se puede afirmar sobre delta OEF y delta OBA? Justifica. Se puede afirmar que los dos triángulos son semejantes, en los tres casos, ya que tienen la misma fórmula, ángulos y sus lados son proporcionales. La única diferencia que tiene cada caso es que solo cambian las longitudes y puntos. Pregunta M. ¿Qué puede señalar acerca de la semejanza de triángulos? Podemos asegurar
que sin importar la ubicación del punto o los triángulos, siempre serán semejantes, siempre y cuando compartan tres rectas. Nuevamente, ¿qué puede señalar acerca de la semejanza de triángulos? En este caso, se puede afirmar que la semejanza entre los triángulos sigue presente. La única diferencia con la cuenta es que solo comparten dos rectas y debido a los valores de proporción de cada uno de los cuatro triángulos, quedan todos en el interior del triángulo que posee mayor escala.